Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos 5:25. Marcos 5:25, ¿lo tiene? Dice, había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había gastado mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero mire qué detalle, versículo 27, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocar el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndole a la multitud, le dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había pasado, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, tú me diste esta palabra hace unos días para ministrar nuestros corazones y yo te ruego en el nombre de Jesús que a todos nos hables por medio de tu palabra y que todos podamos salir aprendiendo lo que tú nos quieres decir en esta noche, porque a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda la gloria. Gracias, papá, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tremenda historia. Hace unos días que Dios me dio esta palabra, la iba a predicar el día domingo, pero por razones de fuerza mayor no pudimos poder compartir la palabra por razones de fuerza mayor, como en este caso la nieve. Y cuando estábamos orando y vino la luz, ahí compartí la palabra y con la pastora y me dijo, qué buena palabra, qué tremenda palabra de parte de Dios, sería muy bueno que la puedas compartir el martes. Entonces por eso en esta noche quería compartir esta palabra que Dios nos iba a dar el domingo, pero es la misma palabra que Dios nos va a dar en esta noche. Para aquellos que toman nota, después a algunos yo les paso toda la predicación, al equipo de multimedia les paso la predicación, pero el título en esta noche es la paternidad y la sanidad. Y lo primero que podemos decir de este relato que habla ahí en Marcos, que habla ahí en Lucas, que también habla en el libro de Mateo, lo que podemos decir es que esta mujer nos muestra acá en este pasaje de la Biblia de esta mujer una fe extrema. Alguien que decidió poner su mirada solamente en Jesús. Y la pastora nos decía, mientras estábamos en el tiempo de adoración, nos decía que no te importe el qué dirán, que no te importe lo que digan de ti. Y eso es lo que vamos a ver en este texto a través de esta mujer, entre comillas, que va a usar como ejemplo la palabra de Dios en esta noche. Esta mujer tenía una necesidad de 12 años. 12 años sufriendo una enfermedad. Y yo le noté ahí, como usted sabe, yo le puse 12 largos años padeciendo de esta enfermedad del flujo de sangre. Me gustaría que mi hija, la licenciada en enfermería, me cuente un poquito, me haga un pequeño resumen de tal vez lo que usted piensa sobre este diagnóstico que tenemos aquí y las consecuencias, ¿no? Yo tengo algo acá anotado, pero me gustaría que usted me lo pueda ampliar. Bueno, en realidad el tema del flujo de sangre continuo tiene unas múltiples causas. Sí. Algunos pueden ser por el tema de que vos tiene pólipos, tiene fibromas, puede ser hasta un tumor lo que hace que tengan flujos continuos así. Y dependiendo, hay otros que se dice que también que pueden ser por temas hereditarios. Hereditarios, sí. Hereditarios. Y la principal causa de tener un flujo continuo así es el tema de que uno no puede realizar sus actividades como uno quisiera. Cero. Porque empezás a tener debilidad, empezás a... Yo tengo anotado eso. ¿El cuerpo se debilita? Se debilita porque sí. con tanta pérdida de sangre uno se
los ojos bajan, la energía ya no es como antes, se pone pálido, la presión empieza a disminuir y se siente continuamente débil y no tiene fuerza. Todo esto producido por esta hemorragia continua. Muy bien. El primer tema que yo noté acá es que esta mujer estaba viviendo algo que vos decías, algo para una mujer tal vez sucio y desagradable. 12 largos años. La incomodidad tal vez de la ropa. Todo el tiempo cambiarse de ropa. Imagínense, tal vez, no es muy divertido el tema, pero yo se lo tengo que decir. En este tiempo de acá de la Biblia, no había toallitas higiénicas. No había tampoco toallitas descartables. No había nada. Aparte de esa incomodidad, que no tenía nada para ponerse esa mujer, para el pueblo judío, una mujer con esta enfermedad era inmunda. Imagínense todo lo que vivía. Perdón, hija, ¿y cómo debe ser también la parte psicológica? Y como se decía, para una mujer es un poco traumático vivir constantemente con eso. Uno no se siente bien ya en un cierto periodo que es normal. Tiene 12 años. 12 años con esto. Sí, La parte psicológica es muy complicada. Entonces yo pensaba, aparte de la cuestión psicológica, como tú dices, el tema es que para la religión judía, una persona con estas características era inmunda, porque no podía haber una persona judía, una mujer que tenga un sangrado continuo, porque era considerada inmunda o enferma. Entonces esta mujer tenía que vivir alejada de su familia, de su casa, de su trabajo, de lo que tenía, por esta enfermedad. La Biblia también dice ahí, la Biblia no dice el nombre de esta mujer, pero dice la Biblia, y esto es lo que más me hizo meditar y ponerme en la piel de esta persona. Mire lo que dice la Biblia. Dice que hacía 12 años, versículo 25, que padecía de un flujo de sangre. Y mire lo que dice acá. La Biblia dice, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Había sufrido mucho de muchos médicos. Y yo pensaba, hablábamos con mi esposa de esto, lo que debe haber sido, hija, vos que estás con el tema de la enfermería, o también mis otras hijas que están estudiando enfermería. En este tiempo, vení si querés venir, ayúdame un poco, vení. En la medicina hoy tenemos ecografías, tenemos hoy tenemos esto veo, no sé, tal vez la resonancia, diagnóstico por imágenes, pero esta mujer en este tiempo no tenía eso. Pero yo lo que pensaba es, la pastora me decía que en ese tiempo era solo tacto a la mujer. Había ciertos instrumentos que eran por ahí más traumáticos de lo que son ahora. Ajá. Como fue evolucionando la medicina, claro. Antes las cosas eran más traumáticas. Más primitivas. Claro. Ahora, imagínense, yo me imaginaba que, porque dice que sufrió por los médicos. Entonces yo me imaginaba que venía y veía uno, la veía otro, la veía otro, la veía otro. La exposición eso debe haber sido terrible también. Sí, porque ya hoy, en el día de hoy, una mujer es pudorosa cuando ya va al ginecólogo. Con uno. Imagínate con 5, 6, 7 médicos. Y que encima dicen, uy, esto no podemos hacer nada. Claro. Pero hacemos una cosa, dame 500 y vamos viendo. Y iba otro y me decía, bueno, dame 1000 y vamos viendo. El otro me decía, dame 2000 y vamos viendo. Claro. Y nada pasa. O sea, entonces yo imagino la parte psicológica sería terrible. Claro, y no es como hoy. Ahí tengo sangrado, hacemos una ecografía
te dejamos internada, acá cuidada. No existía eso. Muchísimas gracias, puede ir a su asiento. Pero dice la Biblia que todo el dinero que tenía lo gastaba. Tenía que vivir alejada de su familia, de sus seres queridos, de todos, porque era una persona inmunda para la sociedad. No tenía más dinero porque se lo comían los medicamentos, los médicos, y dice que antes le iba peor. Pero esta mujer, también lo que me da la impresión es que ella sabía el precio de lo que significaba acercarse también a Dios para ser sana. Esta mujer, que nos dice la Biblia el nombre, era una mujer con un problema de sangrado continuo, donde no tenía médicamente ningún tipo de esperanza de su sanidad. En ese momento, a diferencia de hoy, era una sociedad completamente machista, como decía recién Rosana. Y los médicos que pasarían, que mirarían que nada le iba para bien. Era una mujer condenada socialmente, repudiada por su enfermedad, con hemorragias internas, durante 12 largos años. Pero la Biblia dice que también esa misma mujer, dice la palabra ahí, versículo 27, dice: pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó el borde de su manto. La Biblia dice, hermanos queridos, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Evidentemente, yo me noté acá, hubo alguien que le habló de Jesús, hubo alguien que le pudo hablar que había un hombre tremendo, que era Jesús, que Dios lo usaba para sanidades, para milagros, para prodigios. Yo noté lo que dice la Biblia: la fe viene por el oír y el oír la palabra. Esta mujer recepcionó el poder de Jesús. Esta mujer recepcionó que había alguien que Dios estaba usando para hacer milagros. Y esa mujer puso su fe en este hombre, en Jesús. Ahora escúcheme bien, decirle que te he dado, escucha bien. Así como yo escuchaba esto hoy, escucha bien, decirle que te he dado, escucha bien ahora. Porque así como la fe viene por el oír, escucha esto que te va a sorprender como a mí. El temor también viene por el oír. Cuando nos rodeamos de gente del mundo que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene en su corazón la palabra, que no tiene en su corazón los pensamientos de Dios, mire lo que pasa. Cuando nos rodeamos de esta gente, hablamos y pensamos como ellos. Ah, pastor, entonces tenemos que hacerlo marciano. No. Pero donde usted está, en un ámbito, en un lugar, rodeado de gente que todo el tiempo habla de pesimismo, se me va a caer, perdón la expresión, se me va a caer el techo, se me va a caer el techo, se me va a caer el techo. ¿Sabe lo que le pasa? Se le cae el techo. Ahora esta nieve no nos va a dejar salir. Esta nieve no nos va a dejar salir. ¿Sabe lo que va a pasar con esa gente? La nieve no nos va a dejar salir. Y ahora lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin luz. ¿Sabes lo que va a pasar? Nos vamos a quedar sin luz. ¿Sabes qué le pasa a esa gente? Se queda sin luz. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos nos rodeamos de gente que tiene un pensamiento natural o un pensamiento mundano que nada tiene que ver con Dios y nada tiene que ver con la Biblia. Hay gente que, tal vez cristianos, que tienen alguna enfermedad, que se rodean de este tipo de gente y empiezan a pensar como la gente del mundo. Por ahí tienen un resfrío o tienen una gripe y están rodeados de gente del mundo y empiezan a decirle: ¿ves? Esta gripe te puede matar. Si no te abrigás te va a morir. Esta fiebre... Yo conozco un pariente que de 34 grados se murió de fiebre. Entonces te tenés cuidado porque va a morir. Entonces empezamos a hablar y a pensar como la gente del mundo. Y mire lo peor, empezamos a actuar como ellos. Y lo peor es que nos sorprendemos cuando nos va mal. Entonces usted me preguntará: ¿y por qué no va mal? No va mal porque actuamos como ellos. Hello. El problema, yo lo anoté acá, es que somos cristianitos.
queremos vivir rodeados de ellos, queremos hacer lo mismo que ellos, queremos juntarnos con ellos, hacer las mismas cosas que ellos y que nos vaya bien. Decirle al que tiene al lado, nunca te va a ir bien. Nunca te va a ir bien. Claro. El problema, que lo habla en todo el Nuevo Testamento, cuando nosotros queremos hacer las mismas cosas que la gente del mundo y nosotros vivir como cristianos, como el mundo, nunca nos va a dar la misma ecuación y nunca a nosotros nos va a ir bien, porque nosotros venimos a la iglesia. No, hermano querido, no es así. Yo muchas veces veo, hablaba recién con algunos hermanos, veo en Facebook muchas veces cristianos, pastores, líderes, y voy a decir, pero ¿cómo es esto? El otro día hablamos con mi esposa, una pastora, poniendo música, perdone, ¿no? El que escuche esa música. Nombrame, por ejemplo, un ejemplo más de esa música. Lo mencioné yo, no me acuerdo quién es, que me dijeron que era depresivo. ¿Quién era? Bueno, el Pinto, entre otros. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Todas esas cosas que... Una pastora grande. Nunca te olvidaré. Y yo digo, ¿se lo estará diciendo el marido? Yo no sé, pero vos ves cristianos que ponen cada cosa en Facebook y vos decís, o incluso te ponen, Señor, ayúdame a... Dios no mira Facebook. Mirá lo que tenés que decir, Dios no mira Facebook. Dios no mira Facebook. Decir que Dios no va a leer tu Facebook. Dios no va a leer tu Facebook. Porque ponen... ¿Cómo me gustaría que no me filmen? Pero se sacan fotos así, mirá, así, como dice el pastor, así, 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 así. Dice, Señor, ayúdame, te amo incondicionalmente. Yo no sé si Dios rompería la patada con la computadora, te rompería la cabeza a patada o te diría, ¿qué te pasa? Se ponen vestidas así, viste, de Eva, y después le dicen, Señor, ayúdame, te necesito, Padre. Le están hablando al padre de la iglesia allá de... Sí, gracias. Hermanos, como decía el apóstol Rojas estos días, tenemos que tomarnos esa pastillita que se llama Ubicatex. Claro. Si vos te vestís de Eva y salís en tu Facebook, después no ven a la iglesia. ¿A qué va a venir la iglesia? Ay, Señor, ayúdame. Señor, quiero ser lleno de tu presencia. Y el Señor te mira arriba y dice, vestite. Pero hay gente que va al baño y dice, acá estábamos dando gracias al Señor, bendecido. Flaco. Ubicate. Decirle que tenés al lado. Si te pica, rascate. Claro. Si vos ponés ahora ahí en tu estado, ahí en tus cosas, yo no tengo ni idea cómo es eso, pero poner ahí y ponés una canción, algo así como se cantaba en nuestra época, que decía, ya no estás más a mi lado, corazón, y vos lo ponés algo así como para que a vos te miren. Y yo miré eso y digo, ¿cómo es esto? ¿A quién le canta si es soltero? ¿A quién le canta si es soltero? ¿A quién le canta si? ¿A quién le canta? Pero quieren que le vaya bien. Ay, pastor, para mí las cosas del Señor no me funcionan. Y bueno, ¿qué quieres, cabezón? ¿Cómo te van a funcionar? Claro. Es más, yo siempre pienso, si a esta gente le funciona, que vengan a orar por mí, porque a mí de esa manera nunca me funcionó. Hay gente, decirle que tener hoy vino con todo el pastor. Hablábamos el día domingo, porque estábamos más aburridos el domingo, nos pasamos jugando al truco, jugamos 500 partidos de truco. Torta frita. Perdí todo. Perdí las tortas fritas, perdí la azúcar. Perdí el mate, perdí todo. Hablábamos de toda esta gente y lo que habla en Facebook. Y hablábamos también del día de amigos. La gente pone en el Facebook, mis amigos, yo doy la vida por mi amigo, oh, feliz el amigo, y se escribe aquello, amigo. Y nosotros decíamos, ¿cuánto dice? Bueno, mi amigo, dije yo. A la 1, a la 2 y a la 3. Le voy a escribir acoso por el día del amigo. Entonces, no sé si es malo o bueno, pero yo dije, no tengo amigos. Entonces ahí me quise hacer el cristianista, ¿viste? Y dije,
Y de arriba escuché una voz que me dijo, no te confundas, soy tu padre. Pero no te confundas, me dijo, soy tu padre. Ajá. Y entonces vi el amigo. Entonces algunos pastores me mandaron un par de mensajes. Yo estaba en crisis, y se le iba a mandar a mis hijos, hijo, feliz día del amigo. Y después me acordé lo que me dijo el Señor, y yo dije, no, yo no soy el amigo de ellos, soy el padre. Soy su papá espiritual. Así que, decirle que era, ¿sabes por qué el pastor no te mandó ningún mensaje? Si sos hermana en Cristo, si sos una mujer de la casa, sos una hija, decirle, ¿sabes por qué la pastora no te mandó mensaje? Porque ni la pastora ni yo somos tus amigos, somos tus pastores, somos tus papás espirituales, estamos para cuidarte, para amarte, para bendecirte, para educarte, para corregirte, pero no para ser tus amigos. Uy, decirle que tener algo. Pero estuvo el pastor. El pastor no es mi amigo. Me voy de la iglesia porque el pastor no es mi amigo. No soy tu padre espiritual. No soy tu amigo. Yo no estoy para ser tu amigo, estoy para ser tu padre espiritual. Pero dice que esta mujer escuchó hablar de Jesús. La Biblia no dice si fue un hombre o si fue una mujer. Yo me noté acá. Esta persona, este bendito que le habló de Jesús, conectó, mirá qué léxico que empezaba a usar, esta mujer, este hombre o esta mujer que le habló de Jesús a esta mujer que estaba enferma, conectó a la mujer con Jesús. Le habló de Jesús. No se quedó con la bendición de haber conocido a Jesús, no se quedó esta persona con haber conocido el poder de Dios, sino que empezó a hablar de Jesús a otras personas. Entonces yo me noté acá. Imagínate una persona sin esperanza, triste, con problemas en su casa, en su familia, en su economía, y que uno de nosotros podamos conectar a esta persona con Jesús. Qué tremendo sería, ¿no? Que nosotros dejemos usar cuando hablamos con la gente, ¿cómo anda vecino? Bien, acá andamos, tirando para aflojar. No estamos para usar ese léxico. ¿Cómo traté con esta nieve de miércoles? No estamos para usar ese léxico. No. Si a usted en la calle, en el colectivo, donde sea, le preguntan, ¿cómo usted está? ¿Qué diría usted, Jackie? Bien. ¿Usted diría bien? Qué bueno, la felicito. ¿Sabe lo que tiene que decir? Bendecida. Claro. Perdón, siempre y cuando usted esté bendecida. ¿Está bendecida? Sí. ¿Y por qué no le dice a otro, estoy bendecido? Porque usted todavía no se le reveló. ¿Usted cómo está? Bien. No podemos estar bien. Estamos bien. Pero ¿quién provoca que estemos bien? Y aquí le tenemos que dar siempre la gloria. Entonces, ¿qué tiene que escuchar la gente que está con nosotros? ¿Cómo está? No. Pero con la garrafa, mucha nieve. Una mujer estaba desahuciada, sin fe, sin esperanza, sin nada. Pero ¿saben qué también pensé con esto de su enfermedad? Que su familia la había abandonado. Se quedó sin esposo, se quedó sin hijos, se quedó sin trabajo, sin compañeros, sin amigos como me quedé yo. Y encima dije, bueno, me salvé, el padre de mi amigo. Me dijo, no, yo soy el padre, no soy el amigo. Bueno, me salvé de un mensajito del día de la vida. Pero yo veía a esta mujer con su última esperanza, y esta mujer cuando se enteró de hablar de Jesús, dice la Biblia, ella tomó la decisión de ir. 12 años con este sangrado, 12 años, ningún médico le daba la solución. Pero ella dijo, yo voy a ver a Jesús, yo voy a buscar mi milagro, yo me voy a levantar. Esta mujer no tenía más nada que perder, 12 años, ya los médicos la habían desahuciado, en otras palabras, era inmunda para el pueblo, ya estaba jugada. Pero sabe que antes de rescatar que esta mujer recibió el milagro, lo que voy a rescatar es que esta mujer se levantó. Otra vez va a decir lo mismo. Decirle que tenía al lado, otra vez va a decir lo mismo. Decirle al del otro lado, otra vez va a decir lo mismo. Hubo una decisión en esta mujer de levantarse en búsqueda de su milagro. Hay una generación que lamentablemente tenemos que erradicar de la faz de la tierra, porque diga conmigo, Dios no usa vagos. Levante su manito conmigo y diga, Dios no usa vagos. Tenemos que erradicar de la tierra a una generación vaga. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando la generación vaga de hoy? Pregúnteme, pastor, ¿qué estaba esperando la generación de hoy? Pregúnteme, si la mujer fuera de esta generación, ¿qué estaría esperando? Pregúntemelo.
Esta mujer se levantó. Hay muchos, hermanos, perdónenme que se lo diga de esta manera, hay hermanos cristianos, hay gente en Cristo que todo el tiempo espera que todo el mundo le dé. Deme la garrafa, deme el pan, deme el gato, deme el perro, ore por mí, sáneme. Te digo como dice la pastora. No es así. No es así. Hay una generación que está esperando todo el tiempo. ¿Está enferma, hermana? Sí, bueno, pero en cualquier momento me voy a morir. No. En cualquier momento Dios va a venir y me va a sanar. ¿Y vos qué vas a hacer? No, yo ni siquiera me congrego, pero Dios me va a sanar en algún momento. Había una persona, un mecánico que yo tenía, que me arreglaba siempre el auto. Un muchacho jovencísimo, 30 y pico de años. Y este hombre empezó un tiempo a contraer cáncer de la sangre, que se llama leucemia. Este hombre era así, y empezó a ser así. Perdón, cáncer de la piel. Finito así. Vino una vez a la iglesia y dijo que le fue muy bien, que recibió de Dios. Y la enfermedad avanzó. Y por ahí cuando iba yo al auto, dice, chico, congregate, busca a Dios puede sanarte. Ya me dije, Dios me va a sanar. Congregate. No necesito congregarme, Dios me va a sanar. ¿Sabes qué pasó? Pregúntame, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Se murió. Córtatela, se murió. Claro. ¿Por qué como esta gente, esta generación que tenemos que erradicar de la tierra? Era un vago con Dios. No buscaba a Dios, no peleó por su milagro, no peleó por su vida, no peleó por su familia. Pregúnteme, ¿cuánta gente tenía delante esta mujer? ¿Cuánta gente tenía delante esta mujer? ¿Por qué le pregunto este dato? Porque dice la Biblia que cuando yo hablé de Jesús, ella se levantó para ir en búsqueda de su milagro. Delante de ella, lo que dicen los historiadores, Jesús venía de los panes y los peces, moneda más, moneda menos, 20.000 personas delante. Nosotros, con el hombre de gorrita que está allá, siempre nos colábamos para entrar a la cancha. Siempre. Era nuestro deporte colarnos en la cancha, siempre. ¿Qué es colarnos en la cancha? Íbamos a donde está la boletería, había 500.000 personas para buscar la entrada. El hermano Walter se empieza a ver porque se acuerda de la época. Había 500.000 personas para sacar entrada. Yo no sé cómo hacía tic, 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 y sacaba la entrada. Siempre me colaba. Ahora lo digo público, el que se colaba era yo. Siempre me colé para ir a la cancha. Siempre me salió bien. Pero alguna vez podría haber cobrado. Porque, digo, tenés un tipo que está haciendo la cola. Y viene otro y dice, tú, se mete al teto y te saca la entrada. Digo, en algún momento a alguno le voy a molestar. Pero gracias a Dios no le molesté a nadie. O sea que en algún momento te podías haber quedado sin esposo, sin hermano. Siempre me colé en la cancha. Es una ciencia colarse. Pero siempre me colé. Ahora, ligado con esta mujer, tenía 20.000 personas adelante. No sé si era tan fácil colarse como me pasaba a mí. Imagínate 20.000 personas que quieren recibir su milagro. ¿Cuántas personas habrá acá, pastora? Pongamos 40 personas que haya acá en esta noche. Imagínense que alguien necesita un milagro, pero el milagro se hace el milagro si alguien me toca a mí. ¿Qué harían ustedes? Si todos tuvieran una necesidad. Digo, la que zafa es Dani, porque Dani se tira así, ¡pum!, recibe el milagro. Pero los demás, la pisa porque está chiquita, no la va a ver y la pisa, se acaba Dani. Se acabó el milagro cuando viene encima. ¿Qué haría Celina usted si tuviera que llegar hasta acá? Como Matrix. Ahí viene Celina. Pero con esos dedos largos, como dijo la pastora, tocaría el borde del banco. El tema es que esta mujer tenía 20.000 personas adelante, que buscaban un milagro, que buscaban tocar a Jesús. Jesús tenía 20.000 personas más 12, que eran los apóstoles que siempre lo rodeaban. Y encima, por lo que nos muestran las historias de este momento de Jesús, los apóstoles muchas cosas no entendían. El tema, hermanos queridos, es que esta mujer decía, cuando estaba cerca de Jesús, no importa que Él me toque, no me importa si Él me ora, no importa si Él me mira. El tema es que si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Pero hay un detalle, había 20.000 personas delante. ¿Y sabe qué? Algo que aprendí con el hermano Carlos Anacordia. Estaban en una sociedad con
el hombre, su ganado, su vaca, su ovejita. Y después ahí abajo la mujer, más animales y los hijos, varones. Y más abajo las hijas mujeres. Imagínate que hay 100 hombres adelante y esa mujer, si tú eres una mujer, imagínate que tú quieres pasar a donde está Jesús. No era tan fácil, porque ¿sabe que también era costumbre de ese momento, como siguen usando algunos hombres cavernícolas hoy? Le pegaban a la mujer. Entonces cuando ella se quería acercar y cuando quería estar medio cerca de Jesús, ¡pah!, y se volvía para atrás. Y quería acercarse, imagínate. Imagínate solamente que habría 100 hombres nada más, de esos 20.000. Que le dirían, ¿no ves que quiero mi milagro? ¿No ves que tengo este problema? ¡Córrete! Pero en ese momento, como hoy, ella sabía que si nosotros, o si ella en ese momento, lograba tocar el borde de sus vestidos, el borde del manto, ella iba a ser sana. Ella fue a buscar a Jesús, fue a buscar su milagro, peleó por su milagro. Nosotros debemos ser, anotaba yo aquí, como esa persona, pelear por nuestra bendición, buscar de Jesús, buscar de su presencia. Hermanos, les quiero contar algo. Hay personas hoy que no tienen tal vez este problema de flujo de sangre. Hay mujeres que no tienen ese problema. Hay hombres que no tienen ese problema, pero sí tienen un problema. Necesitan de Dios, necesitan la sanidad para su alma. Hay gente que necesita tener paz. Hay gente que necesita venir y experimentar la bendición de Dios en su vida, en su familia. ¿Sabe qué nos dice la gente cuando terminamos de orar por ellos? ¡Qué paz! Gracias porque... ¿Cuántas veces le digo eso? ¡Qué paz! Gracias por orar por qué paz que recibí. Esto no lo puede dar el mundo. El poder que tiene que usted testifique, que usted dé testimonio de que Jesús puede hacer milagros hoy, de que Jesús hizo el milagro y puede volver a hacer el milagro de nuevo. Dice la Biblia que ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y eso pasó. Versículo 29. Mire qué texto al principio me pareció desagradable, pero después me llenó de adoración y de gratitud hacia Jesús. Mire el versículo 29 y póngase un segundo en el papel de esa mujer. ¿Me lo lees, Iván? ¿Qué dice? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Qué cosa? La fuente de... La fuente. Imagínate. Una fuente. No era una gotita. ¿Qué dice ahí arriba? La fuente. Wow. La fuente de esa mujer, de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Un poco como decía Rosana, toda la experiencia traumática. Pastor, ¿qué me puede decir de esto? De la fuente. ¿Qué me puede decir? Y que las mujeres por lo general saben lo que significa el ciclo menstrual, pero hay mujeres que, por así decir, de los 20 a los 30 años, el ciclo menstrual es más abundante que ya cuando pasan de los 30 a los 40. Algunas están 4 o 5 días y las menstruaciones son fuertes. Por ejemplo, pueden bajar coágulos. El tema es que una mujer con 12 años de flujo de sangre se estaba aún poniendo anémica. Es lo que decía el hermano Rosano. El tema, todos los trastornos hormonales que podría haber tenido. La fuente de la sangre, y uno se da cuenta cuando, por así decirlo, uno le dice siempre le está bajando. Uno sabe, una como mujer sabe.
cuando está teniendo esa situación. Y ella lo sabía perfectamente. Y encima toda la situación social, los médicos no le daban receta, no le daban nada, no le pegaban los medicamentos, le sacaron plata, se quedó sin nada, se quedó sin familia, se quedó sin todo. Pero dice la Biblia que cuando se acercó, su fuente se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana aquel azote. Y mire qué poderoso. Y Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, claro, porque él conocía todas las cosas, porque él sabía, yo pensaba, el don, él era una fuente de dones. El espíritu de revelación le dio testimonio a Jesús de que alguien se había sanado solamente con tocarlo. Dice la Biblia que cuando pasaban los apóstoles, la sombra de los apóstoles, se sanaba la gente. Imagínense si tocaban a Jesús. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos medio desubicados decían, todos te aprietan, todos te quieren tocar. Tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero eso que preguntó Jesús lo hizo teniendo un significado. Porque la mujer, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había pasado en ella, vino, se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad de lo que había pasado. Entonces yo me anoté acá la importancia del testimonio. La mujer testificó su sanidad. Y ahí me anoté lo que dice la Biblia. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. La mujer testificó delante de todos el milagro que Jesús el que Jesús hizo. La mujer tenía no solamente esa fe, Jesús obró en esa fe y hizo el milagro. Hermanos, muchas veces la gente llega a Cristo por dolor. Mucha gente llega a Cristo porque sufren enfermedades diversas, tienen dolores en los corazones de años. Hay gente que tiene problemas de perdón y hay gente que no se perdona. Pero a esa gente nosotros debemos conectarla con Jesús, porque Él los sana, porque Él los perdona y Él los abraza. Termina el relato diciendo, Jesús se encuentra con ella, Jesús habla con ella, pero Jesús no le dice mujer. Jesús le dice hija. Y yo pensaba, qué importante para una persona, qué importante para un hombre, para una mujer, que el Señor, que el Padre te diga, hijo. La pastora decía hoy, hay una mujer que se siente sola, hay una mujer que se siente que no tiene familia, pero hoy el Señor le dice, hija. El Señor te dice, hija, porque el Señor conoce la necesidad de cada uno. Por ahí más fácil es decir a la mujer, el Padre te sana, pero Jesús lo primero que dijo fue, hija. Porque lo que necesitaba era sentir el amor del Padre primeramente. Necesitaba saber que alguien la amaba. Necesitaba saber que el Padre mañana le daría una familia. No le dijo mujer, le dijo hija. Y esto es lo que el Padre me dijo que les dijera en esta noche. La palabra se soltó del cielo y la palabra la ató a la seguridad del Padre. El Padre le dio cobertura, el Padre le entregó una familia en el Espíritu. Cuando le soltó esta palabra de hija, el Padre lo que le está diciendo es, ya no vas a estar más sola. El Padre le dio amor, el Padre le dio identidad, el Padre le dio salvación. Hoy, hermanos queridos, hay personas que necesitan saber del amor de Dios. Hay personas que necesitan saber que Dios sigue ofreciendo salvación gratuita. Muchos necesitan saber que el Padre hoy sigue sanando y perdonando pecados. Pero esta mujer peleó por su bendición. Esta mujer no negoció con Dios. Esta mujer peleó por su bendición. Pero también hay alguien importante en este relato. Hay alguien que conectó a esta mujer con Jesús y le dijo, hay un hombre, hay una persona que vino del cielo, que Dios está usando para hacer milagros. Ahí tú tienes que ir. Qué desafío que vos y yo seamos personas que conecten a la gente con Jesús. Que seamos personas que conecten a la gente con el Padre.